En la década de 2010 no podíamos esperar a que nuestro libro favorito se convirtiera en película o serie. Aunque esto no comenzó en ese momento, ya que desde hace varios años e incluso décadas hemos disfrutado de películas como El Resplandor, basada en el libro de Stephen King, u Orgullo y Prejuicio, basada en la novela de Jane Austen. Hoy hablaremos sobre libros adaptados a películas o series, desde aquellas que molestaron a los fans por el poco parecido, hasta aquellas que mantuvieron la fidelidad. Yo soy Luisa. Yo soy Fabi. Y esto es Cine Nenas. Comenzamos. Cine Nenas, con Fabi Cosío y Luisa Illescas. ¿Cuál es un libro que te encantaría que convirtieran a película o a serie? La verdad es que no tengo uno muy definido, porque la mayoría de los libros que he leído sí están como ya hechos en película, entonces pues no sabría decirte bien, pero Ok. ¿cuál es el tuyo? Yo diría que cualquiera de Isabel Allende. O sea, es una autora que se distingue mucho por hacer novelas y sobre todo como novelas históricas. Literalmente cuenta historias de vida desde el nacimiento del personaje hasta su muerte. Entonces creo que tienen un alto potencial, sobre todo para una serie, ¿sabes? Para poder meter como todos los detalles que hay en sus libros. Y pues soy una gran fan de Isabel Allende, así que alguien por favor escúcheme y haga una serie. Pero sí, así que bueno, como ya les adelantábamos, vamos a hablar de adaptaciones de libros a series o películas. Y para comenzar, justo nos dimos a la tarea similar al capítulo pasado de ver qué géneros son como los más predilectos para esto. A mí me gustaría comenzar, Fabi, por Adelante, por favor. ciencia ficción. Totalmente. Sí, no, o sea, creo que sobre todo, como decías, en los 2010 se puso muy de moda eso, Sí. sobre todo para esta literatura un poco adolescente. O sea, tenemos los Juegos del Hambre, Divergente, Maze Runner también, y hay muchísimos más ejemplos. O sea, creo que esas son las tres más conocidas. Pero definitivamente la literatura de ciencia ficción a películas creo que pues es muy buena, ¿no? Creo que fue la que tuvo como ese boom en 2010. Me acuerdo que era muy fan de Maze Runner. O sea, primero vi las pelis, bueno, la primera. Y ya de ahí dije, pues voy a leer los libros y me leí la trilogía de James Dashner, que justo es Correr o Morir, Prueba de Fuego y La Cura Mortal. Entonces era súper fan de esta saga de libros que se convirtieron en películas. Y aparte creo que lo que es muy padre de este tipo de género, tanto en literatura como convertido a películas, es que por lo mismo que las películas o series pueden tener, pues digamos, como este extra de efectos visuales, como CGI y todo eso, es muy bonito ver algo que leíste y que tú imaginaste convertido pues en algo ya visual que no tienes que imaginarlo, sino Exacto. literal verlo, ¿no? Justo de los Juegos del Hambre a mí me pasó similar. Primero vi la primera película y después ya leí los 3 libros de Susan Collins son, y la verdad es que me parecía muy, o sea, muy cool cuando ya estrenaron las siguientes películas, que de hecho la última la dividieron en 2 partes, la de Sin Sajo. O sea, creo que es una experiencia muy bonita ver algo que tú leíste convertido en, pues sí, en película. Totalmente. Aunque creo que también puede tener como reacciones mixtas, porque creo que siempre, bueno, más bien nunca la película va a ser tan buena como el libro, que es algo muy complicado de lo que hablaremos más adelante, pero pues sí, o sea, creo que es una nueva oportunidad de darle vida a esta historia visualmente, porque pues sí, o sea, cuando lo estás leyendo te lo imaginas y está bien, es un mundo que Exacto. crece en tu cabeza, ¿no? Pero ya cuando lo ves reflejado en una pantalla con todos los efectos, toda la producción, pues sí es una gran experiencia, dependiendo de la peli, pero sí Exacto. puede ser una gran experiencia. Exacto, porque al final también para aquellos que ya leyeron el libro, pues ya tienen una expectativa de cómo se imaginan a sus personajes o las Sí. escenas o los sucesos en general. Y es una expectativa que si al final el producto audiovisual pues no la cumple, ya es como un punto menos, ¿sabes? Pero pues que- también, no sé, o sea, creo que es distinto, porque puede que leamos lo mismo y tú imagines... Exacto, o sea, es muy complejo porque al final el que va a producir pues no va a tener la misma imagen que yo tengo Exacto. del libro, ¿no? O de la tuya, o sea, es algo que sí varía mucho de fan a fan, entonces pues sí es un terreno muy complicado. Exacto. Y otro género que vimos fue terror y misterio, que yo creo que también es muy, o sea, es muy bueno para convertir a películas o series, por la misma razón que ciencia ficción. O sea, siento que hay como tanto material un poco como fantasioso y real, que el uso de efectos visuales pues puede completar mucho como ese aspecto. Aquí entrarían pues todas las películas que se han hecho de adaptación, bueno, así las adaptaciones que se han hecho de Stephen King.
Tenemos El Resplandor, tenemos eso con sus dos versiones, o sea, tenemos de dónde elegir literal y pues son muy buenos. Totalmente. Y bueno, yo también le estaba contando a Lu que yo tuve mi época muy fan de Stephen King cuando estaba en primaria, creo. Y pues sí me compraba así como todos los libros, o sea, hasta los que no adaptaron a pelis. Como, bueno, un ejemplo es Joyland, pero bueno, o sea, es un gran autor del cine de terror, bueno, de género de terror más bien. Y bueno, ajá, los que decías, está It, está Misery, es otro que me gustó mucho que adaptaron a peli después, que también me encanta. Está... Carrie también es de Carrie Stephen también King, es de ¿no? Stephen Ajá. King. Que también un fun fact de esa, hablando un poco de las comparaciones de libro a peli, están diciendo que la Carrie del libro era completamente diferente a las que vemos en las... En las películas. ¿Cuántas versiones son? Pues que ahorita me acuerdo está como la de los 80s y Ajá. luego la de Chloe Grace Moretz. Ajá, y creo que van a hacer una nueva. Pero el punto con estas chicas es que realmente si las ves pues son chicas guapas, ¿no? O sea, Sí. solo es como el papel de inadaptada. Pero en el libro sí la describen completamente diferente. O sea, es una chica pues que a lo mejor no entra en los estándares de belleza. Sí. Y entonces no sé por qué el cine siempre ha elegido como estas actrices que son muy guapas, que a lo mejor la ves y dices, ay, ¿cómo por qué la buleaban, sabes? O sea, Ajá. aquí ¿Qué sí la bulean, necesidad? o sea, la buleaban por sus actitudes, pero en el libro también la bulean por cómo se ve, entonces Claro. está como muy brutal esa... Stephen King escribe mucho así, muy a detalle estas escenas Exacto. brutales, o sea, también en It me acuerdo de... Nunca lo terminé de leer, Por cierto. por cierto, pero justo la escena en la que Georgie se encuentra con Pennywise, o sea, la describe así tan a detalle Sí. brutal, así de que se le quitó el brazo, o sea, así como Ajá. súper explícito, y pues a lo mejor es algo que no se ve tan reflejado en la pantalla. También pasó con Stand By Me, que está basado en su libro The Body. La descripción del cuerpo muerto que encuentran es completamente diferente a lo que vimos, pero pues sí, creo que en general las adaptaciones de Stephen King han sido bastante buenas, solo Sí. tal vez tengo unos ejemplos que no me han gustado tanto como... esperen. Creo que, o sea, igual, o sea, un poco de lo que dices de que son muy buenas, o sea, yo diría que es justo por lo que mencionas de la cantidad de detalle con la que él escribe, Sí. ¿no? Pero, pues, o sea, como dices, hay algunos ejemplos donde, pues, no salen bien, porque a pesar de que tienen este detalle, pues, no saben cómo explotarlo, ¿no? O sea, literal, es sí. como una mina de oro que no saben sacar. Y también creo que hay libros que no, tal vez no deberían de ser siempre adaptados a un medio audiovisual, ¿no? De las que no me han gustado ahora sí es En la hierba alta, que estuvo como medio tediosa. Ah, ya sé cuál, sí. 1922 también como que... Ujú. Doctor Sleep es así de plano, no me gustó nada. Sí, no. 1408 está buena, pero al final como que... Sí, te deja... Entonces sí, a pesar de que el libro y de que él sea un gran autor, tenemos los ejemplos de que estas obras no supieron ser adaptadas también al medio audiovisual y pues termina un poco decepcionante. Exacto, y es que también, o sea, lo que dices, es como saber elegir qué sí se puede convertir y qué no vale la pena, porque también considero que hay algunas historias que es 1000 veces mejor leerlas que Sí. verlas, tal vez como por el aspecto de credibilidad, ¿no? Al final nuestra imaginación pues tiene un poco más de poder que el ver algo y que digas, Sí, ay, exacto. por favor, así como, pues es más fácil que solo lo imagines. Y también además de Stephen King, ahorita me vino a la mente que en un capítulo de Los Simpson, en sus especiales de Halloween, que son las casitas de terror, hicieron una adaptación del cuento de Edgar Allan Poe, de El Cuervo. Y, por ejemplo, ese capítulo es muy bueno, o sea, es considerado como un gran capítulo y de los mejores de las casitas de terror. Y lo interesante de ahí, obviamente no pudieron ser completamente como fieles a la historia, digamos que aquí fue más como una inspiración, que creo que ese es otro punto a tocar, cuando realmente quieren copiar el libro y más cuando se inspiran en este caso fue más una inspiración, pero lo hicieron de una manera muy bonita. En este caso Bart era el cuervo y eso era muy divertido, o sea, creo que lo supieron hacer sin necesariamente copiar la historia y como que lo lograron fusionar con pues todo, o sea, toda la estética de Los Simpson. Entonces... Justo eso es algo muy importante cuando haces adaptaciones, siento yo, o sea, no es de copiar palabra por palabra como dices, es saber adaptar de un medio a otro, hacerlo también como con respeto y también manteniendo como esta esencia original, ¿no? O sea, no cambiarle cosas porque tú quieres. Exacto. Y también un poco de este ejemplo me recordó a una serie que lanzaron, creo que hace 2 años, no me acuerdo, ahorita lo voy a poner en la edición,
Pero justo está basada en otro cuento de Edgar Allan Poe, que es La caída de la casa Usher. Pero sí, o sea, no solo se basa en este cuento, o sea, como que cada capítulo toman inspiración de un cuento de Edgar Allan Poe y es como... No les iba a spoilerles, pero bueno, o sea, cada suceso de cada capítulo está basado en un cuento y pues también es otro ejemplo de cómo la literatura se puede llevar al medio audiovisual sin necesariamente... Exacto. O ser un libro súper largo o ser nada más como de una sola historia, ¿no? O sea, exacto. Como que incluyeron todo y mantuvieron esta estética de Edgar Allan Poe. Justo. Y, o sea, aquí voy a cambiar de género, adelante. Pero siguiendo por esta línea, tenemos toda la parte de... Dentro de ciencia ficción nos vamos a mover como a cómics específicamente, porque al final pues también son literatura. Y aquí me gustaría hablar de todo el universo, sobre todo de Marvel. Sabemos que DC Comics también ha hecho películas, pero la realidad es que no han logrado el mismo impacto que las de Marvel. Yo la verdad es que sí era muy fan, o sea, en sus inicios, o sea, digamos desde Iron Man, la primera, hasta Avengers Endgame, yo creo que fue como la época prime de Marvel. Y algo que se les apreciaba mucho era que fueran fieles a los cómics. E incluso lograban que aquellos que no es que hubiéramos leído cómics antes, o sea, yo me ponía a investigar así de, bueno, pero en los cómics, ¿cuáles son los poderes de este superhéroe? O ¿qué pasaba en esta historia? Y creo que es algo que, o sea, como decía, supieron elegir muy bien qué historias contar, qué pequeños cambios hacer como sutiles para que tengan más sentido a la hora de verlos pues ya en pantalla. Y también creo que de ahí parte la caída de Marvel. Sabemos que los últimos años como que no han logrado el mismo éxito de antes y considero que es justo por eso, porque se fueron más por la avaricia de sacar muchísimas películas por año y empezaron a perder como el hilo de qué historia quiero contar, como cómo se va a conectar todo y pues sí, o sea, creo que es un ejemplo de no siempre la cantidad es mejor que la calidad. Exacto. Pero también son un ejemplo en su época prime de si sabes contar una historia y logras entender el mensaje como detrás, en este caso de los dibujos, pues es una mina de oro, literalmente. Y bueno, ya no tiene que ver tanto con superhéroes, pero hablando del tema de cómics, también estaba pensando en Heartstopper, que es una serie que también está basada, le dicen novela gráfica, pero sí también son como... cómics. Pues sí, como cómics, tipo cómic. Y pues es otro ejemplo de cómo, aunque ya veamos algo visual en el cómic, o sea, cómo lo trasladas a una imagen en movimiento, ¿no? Entonces, esta serie también creo que ha tenido buenas críticas de su parecido a la novela gráfica original. Y pues sí, también aquí ya estamos entrando un poco más al terreno de otro género que es el romance, ¿no? Ajá, 100%. Que también como nos encanta ver, pues literal, películas de romance y sobre todo cuando están basadas en una historia, pues antes escrita, porque creo que los libros de romance, a diferencia de las películas, la gran ventaja que tienen es justo, pues tienes tantas páginas para crear un contexto que realmente digas como, que, ¿sabes? Logras conectar más con la historia de los personajes que estén enamorados. Y aquí se me viene a la mente todos los libros de John Green, que igual en la época de 2010 se pusieron súper de moda. O sea, tenemos de que Bajo la misma estrella, Ciudades de papel, que, a ver, o sea, yo no fui tan fan de los libros, he de admitirlo. Pero creo que porque soy más de un romance más como adulto dramático que adolescente. Pero yo recuerdo que muchas de mis amigas real, o sea, adoraban a John Green y adoraban las adaptaciones que se hicieron a cine. Otra autora que ahorita se me viene a la mente es se llama Jenny Han, que es la que está detrás de las películas como de To All the Boys I've Loved Before, y también esta serie que está ahorita en tendencia, que es The Summer I Turned Pretty. Pues sí, ella escribió estos libros de romance adolescente, como decías, y que también tuvieron un boom los libros, pero también ya cuando hicieron las adaptaciones a películas, pues también tuvieron muy, muy buen recibimiento de parte de los fans. Y pues sí, ahorita estamos todavía en géneros, digo, en el terreno de romance adolescente, pero sí ya un poco más de otros, de romance más adulto, ¿cuál pues te justo gustaría? Ahorita se me vino a la mente el caso de Mujercitas, que aparte ahí, o sea, era una moneda al aire. La película es buena, se me hace buena, o sea, tampoco creo que sea como la mejor película de la historia, pero es buena. Pero ahí, o sea, siento que fue muy arriesgado por parte de, pues, la producción, porque al final ya son películas, no, son libros tan clásicos, o sea, literal es literatura clásica. Y también yo creo que ahí lo interesante es traducir un poco como esa literatura a siglo XXI.
Sí. Porque ya no solo estás como cambiando el libro a un guión. O sea, también es un libro que fue hecho en un siglo, bueno, más bien, creo que ya son como 2 siglos antes. Obviamente en un contexto y en una manera de escribir distinta. O sea, tú lees el libro y pues, o sea, hasta tienes que prestar más atención, Sí. ¿sabes? Y siento que lo hicieron muy bien a la película. O sea, creo que fue una buena traducción, así lo diría. Y otro ejemplo de como esta literatura de romance, que también ha sido muy elogiada por su adaptación a película, es Orgullo y Prejuicio, que decías Sí. en la introducción. Ajá. Dato controversial, yo ni he leído el libro ni he ¿Me has visto la visto peli. La película... Yo he visto la película. Ok, ¿qué opinas? El libro la tengo en mi wishlist. Ok. Sí, es muy buena película. O sea, siento que... A ver, no puedo decir si es fiel al libro porque no la he leído, pero la película por sí es muy buena. Aunque ahí tal vez le daría más crédito a que, o sea, la historia del libro en sí es muy buena, ¿sabes? Sí, o sea, justo. la historia que cuentan es muy buena, pero la producción, la actuación de Keira Knightley es muy buena, verdaderamente Total. sí. Y O como sea, les decía, sí hay gente que ha elogiado mucho esta peli por ser muy, muy fiel a la obra original, entonces, bonus points. Sí, literal, felicidades, Orgullo y Felicidades. Prejuicio. Porque también, o sea, creo que lo importante de hacer una adaptación es saber, pues, la obra con la que estás tratando, ¿no? O sea, al final ya son obras per se los libros o los cuentos, lo que sea. Entonces, pues, al final ya estás como que trabajando sobre otra obra, otro tipo de arte que, pues, es arriesgado. O sea, si lo haces mal puede ser hasta una falta de respeto, ¿sabes? Totalmente. O sea, en el caso de Stephen King, no sé si alguna vez se ha quejado de sus películas, sí, ¿verdad? Sí, recordaba algo así que... De no. hecho, fue El Resplandor, chicos. Exacto, ¿Cómo sí. creen? O sea, a mí se me hace una muy buena película, pero él se ha dicho, ha expresado muchas veces de que no, ha sido su peor adaptación del libro. Ok. Tendrá sus razones. No, creo que sí le cambiaron, o sea, por ejemplo, el personaje de Shelley Duvall Ajá. en el libro es totalmente diferente, es una mujer muy fuerte, Sí. muy, o sea, también el cabello era como rubio, era una mujer guapa, fuerte, pues sí, y Distinta, muy ajá. distinta, o sea, como que era menos creíble para Stanley Kubrick de que Jack la maltrataba De la manera que lo de la hacía. manera que lo hacía, ¿no? Ajá. Entonces por eso eligieron a Shelley Duvall, que es más, Sí, como de una apariencia más tímida. ajá, más tímida, como más reservada. Más débil. Ajá. Ajá. Pero entonces hay varias cosas que le cambió y que no le gustaron a Stephen King. Y eso está cañón, o sea. Está cañón. Es como, ¿quién hace enojar a Stephen Exacto, King? está bien controversial. Eso está mal. También otro género que encontramos fueron los cuentos infantiles, que aquí me atrevería a decir que sí no es adaptación, sino más inspiración, porque en el caso de los hermanos Grimm, que nos dieron Blancanieves, Rapunzel, Cenicienta, etcétera, o sea, por ejemplo, Disney pues ha hecho sus versiones de estas historias, ¿no? Pero obviamente, o sea, es una inspiración, porque si lees los cuentos originales, o sea, salen mal. Creo que solo en el live action de Cenicienta, si no mal recuerdo, así si no me estoy mal tripeando, al final sí hacen referencia a esto de que le comen como que los cuervos los ojos a las hermanas, algo así Sí. era. O que se cortan el pie incluso para que les entre la zapatilla. Ajá, o sea, era como esos cambios que están como muy dark, también Hansel y Gretel. Sí. Era como creo que también vi una adaptación que ya es un Hansel y Gretel más oscuro. No me acuerdo bien de la peli, pero sí es como más cerca a estas historias de los hermanos Grimm que pues sí tenían un contexto y una estética mucho más oscura que lo que vimos en Disney. Sí, cañón. Y obviamente aquí creo que es otra vez lo que decíamos, ¿no? Es una traducción, porque Sí. en la época en la que fueron escritos estos cuentos, pues literal sí era como de, no, es que, o sea, si te vas con un extraño te va a matar, ¿sabes? O sea, era dejar claro que era algo de vida o muerte. Obviamente, pues, con los valores que tenemos en la época actual, pues nunca le vas a decir a un niño como, es que si lo haces te vas a morir, ¿sabes? O sea, Sí, totalmente. porque, pues no, te van a superfunar. Entonces es buscar la manera de seguir transmitiendo este mensaje, pero de una forma, pues, más pasiva, más amigable. Incluso también por eso el recurso de la animación, como habíamos hablado en capítulos pasados, es muy importante porque ayuda a volver pues como más, pues sí, literal como kid friendly este tipo de historias, ¿no? Sí, totalmente. Y pasando también a otro género que va de la mano con esto es pues fantasía, que aquí tenemos... Ah, no olvídenlo, no lo tenemos. Están acá escondidos. Pero sí, o sea, hablando sí, un poco están. de los... Bueno, está El Señor de los Anillos Exacto.
no sabía cómo decirlo, lo diré en español, J.R.R. Tolkien. Sí, porque en inglés era J.R.R. Sonaba muy mal. J.R.R. O Hobbit, que pues sí son también adaptaciones que han elogiado mucho por su parecido a la obra original, ¿no? Y también las obras originales son larguísimas y también, Sí. o sea, no me acordaba de que la peli del Señor de los Anillos estuviera tan larga. Sí. O sea, está, ¿cuánto dura? Como... Según yo hay una que sí pasa las 3 Ajá, horas. sí. Ajá. Sí, Pero está la verdad sí. potente, pues sí, es un libro muy largo como lo adaptas. Sí, es que Está exacto. muy cañón hacer o sea, eso. son libros así. Ujú. También Duna. Duna, Digo, vale. creo que eso entraría más en ciencia ficción, pero Sí. me acaba de como caer el 20 que Duna está basada en un libro. Y creo que eso es algo que también Fabi y yo nos dimos cuenta mientras planeábamos el capítulo, que hay muchísimas películas que no sabías que estaban Sí, basadas exacto. en un libro, ¿no? E incluso también nos dimos cuenta que por algo en los Óscares está la categoría de guión adaptado. Totalmente. ¿no? De lo común que es esto. Así es. Ujú. Pero, pues sí, también otros ejemplos de fantasía. Tenemos una en el top 5 que es clásica. Y que es de las películas favoritas de Fabi. por Así cierto. es, chicos. Pero, pues sí, hablando un poco más de también como esta producción de libros a pelis, hay una actriz que se llama Reese Witherspoon, Uf. que si no la conocen es la de Legally Blonde. Pero pues ella es muy muy fan de los libros, o sea, su hobby es leer libros, ¿no? Entonces algo que me llamó mucho la atención de ella es que hizo como una empresa de producción de películas y series Sí. que se llama, esperen, Que aparte, o sea, esa productora sobre todo le da también como mucho énfasis a historias creadas por mujeres. Justo. Por cierto. bueno, no la encuentro, según yo era Hello Sunshine, Sí, creo que sí. y y pues sí, o sea, ella convirtió como este hobby de leer libros a esta empresa que, ajá, además de contar como específicamente historias de mujeres, es la que como que compra los derechos de los libros para convertirlos en adaptaciones a películas o series, ¿no? O sea, ejemplo se me ocurre en Gone Girl, es producción de Hello Sunshine, la serie de Big Little Lies, que también es muy buena, The Morning Show, Wild también es una película, y también lo padre es que ella, pues sí, o sea, elige las historias que ella quiere contar y también a veces las protagoniza, ¿no? O sea, en el caso, pues en todas las que dije, Big Little Lies, The Morning Show, o sea, Sí, creo que solo en Gone Girl, ¿no? Ajá. Y que de hecho alguna vez vi que ella quería protagonizarla, pero creo que como por problemas de agenda y que también cuando vio o sea, como la actuación de las otras, pues literal como contendientes, dijo, no, o sea, no estoy dando el ancho. Y pues qué bueno, la verdad es que declinó el papel porque qué buena película. ¿sabes? Sí, O sea, totalmente. no dudo que Reese hubiera hecho un muy buen papel, pero... Pero creo también siento que su cara es como muy, no sé, o sea, la asocio como con una vibra como más... positiva, Ajá, ¿no? exacto. Sí. O sea, no en todos sus papeles hace eso, pero sí, o sea, el papel de Gone Girl era una mujer muy oscura, Sí. muy seria. Sí, ¿no? Sí, no, o sea, creo que fue una productora inteligente. Sí, Al decir, ¿sabes qué? Mejor me quedo como productora y no como actriz y pues todos ganamos, ¿no? así es. Y que de hecho Gone Girl también, yo entiendo que los fans, o sea, no estaban del todo contentos porque sobre todo decían como que los personajes los hubieran podido explotar más, pero pues aquí entramos también al tema de, o sea, un libro de 500 o 1000 páginas, convertirlo en una película de máximo 3 horas y ya estamos diciendo mucho, Y eso ya es... o sea, promedio 2 horas, pues es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil. La Es verdad es muy que aquí difícil. yo creo que los guionistas hacen pues sí, un trabajo impecable, no en todos los casos, pero ya el hecho de convertir una historia tan larga en algo corto, en una síntesis, Sí, es algo totalmente. difícil. O sea, lo que decías, si bien te va un libro de 300 páginas Sí, y te va muy bien. y te va muy bien, Sí. pasarlo a lo que decíamos 2 horas, pues sería como un guión de 120 páginas. O sea, nada que ver con Sí, exacto, o sea, es cortar la mitad. mínimo. Mínimo. Sí, te digo, si bien te va con las 300 páginas, pues sí. Pero también, pues por eso mismo, pues sí te tienen que cortar como a lo mejor personajes o el orden de la trama. Exacto. Entonces, pues es lo que termina a lo mejor no encantando tanto a los fans, Exacto. pero también un poco de lo que discutíamos es cómo hacer esto de la mejor manera, pues yo creo que sí sería como manteniendo un poco el respeto hacia la obra original. No, bastante, manteniendo bastante el Sí. respeto y también siendo muy, muy creativos con la manera en la que vas a cortar las cosas o mover un poco el orden de las cosas Sí. para hacer que funcione en un medio audiovisual, ¿no? Exacto, sí, que no afectes la historia original. Sí, que mantengas la esencia. Exacto, creo que eso sería como la palabra clave, o sea, mantener la esencia y también ser como honestos de lo que estás vendiendo, literal. Sí.
O sea, es válido decir, esta película está basada, no es una adaptación. Por ejemplo, una de mis películas favoritas, Devil Wears Prada, está basada en una novela. Pero justo dijeron basada, no es una adaptación, o sea, porque incluso no les convenía como decir que estaba basada por controversias con Anna Wintour y cosas así. Okay. Pero siento que lo hicieron muy bien y siento que fue, pues sí, literal, una inspiración en una adaptación que salió bien y que ellos nunca vendieron como una adaptación. O sea, yo creo que también eso es lo importante, o sea, decir, no estoy adaptando el libro, solo me inspiré en... Totalmente. Porque si dices que te estás, o sea, que estás adaptándolo tal cual, pues todos sí, pues los fans, ¿sabes? Sí, es que es inevitable no entrar en comparaciones. Exacto. Porque pues sí, ya hay algo que existe, lo que decíamos antes, hay una obra previa, y si ya tienen también una fanbase establecida, pues claramente van a tener expectativas de esta obra, que si fue muy buena, pues van a tener expectativas todos, ¿no? Y pues sí, o sea, es muy difícil como llegar a esas expectativas de lo que decíamos también antes. O sea, cada persona, cada imaginación va a ser diferente. Pero sí, o sea, yo creo que mientras mantengas esa esencia y también tú como espectador no esperes que cumplan exactamente lo que tú quieres, pues sí, puede salir un buen resultado, ¿no? Exacto, exacto. Y un poco para ir como concretando lo que hemos hablado, decidimos hacer una especie de lista de puntos a favor y puntos en contra de las adaptaciones de libros a películas o series. Y un punto a favor 100% es que ya hay fans esperando la historia. También puede ser un punto en contra, pero hablando de por qué es un punto a favor, pues al final ya hay personas que están esperando ver esta historia convertida en un producto audiovisual. Y dentro de estos fans también hay muchos que son conscientes de lo que mencionabas, Fabi, de, bueno, no van a cumplir todas mis expectativas, sino es que puedan literal hacer película lo que yo imaginé, pero sí están abiertos como a esta opción. Y yo creo que esa sería también la recomendación para los fans, o sea, estar como abiertos a... Exacto. O sea, no esperar que sea literal una copia del libro. Tal vez en cuestión de series es un poco más fácil. Sí, bueno, ahí tienes más chance de hacer un guión más largo, ¿no? Exacto. Esa es la ventaja. Sí, o sea, sobre todo en series como Stranger Things, la última temporada, creo que cada capítulo va a ser como 2 horas, ¿no? Mínimo. Puede ser una mejor opción en series. Otro punto a favor que encontramos es que al final, pues, es una historia que ya está hecha. Y es lo que mencionábamos antes. Hay algunas películas como Orgullo y Prejuicio, que a ver, la película es muy buena, pero la historia detrás de la película es muy buena ya por sí sola. Entonces hay muchísimos libros ahí afuera con historias que valdrían mucho la pena verlas audiovisualmente. Totalmente. Y que literal, o sea, es como ya está la historia, ya está la idea ahí, solo es conversar. Saber adaptarla. Exacto. Y un poco ya hablando de los puntos en contra, como decía, los fans también pueden jugar en contra, ya que hay muchos fans que sí van a ser muy, muy como estrictos en la adaptación, ¿no? O sea, en checar detalles. Totalmente. Y también estos fans pueden terminar destruyendo tu película, ¿no? O sea, no solo la van a criticar, la van a hacer... Pedazos, literal. Otro punto en contra es lo que decíamos, a veces es difícil traducir tantas páginas, tantos detalles a un guión de una película o una serie. Y sobre todo cuando nos vamos a libros que pues son de épocas mucho antes de la que estamos viviendo actualmente, creo que es un poco más fácil pues traducir libros escritos en esta época. Por ejemplo, The Social Network también está basado en un libro, pero obviamente es un libro que fue escrito casi, o sea, unos años antes de la película. Entonces, pues sí, esos son un poco como a favor o en contra. Y pues, Fabi, un poco a manera de concluir, ¿tú crees que, o sea, es válido decir que al hacer una película o una serie solo estás tomando inspiración o sí debes de hacer una adaptación, ¿sabes? Como... Yo creo que depende de lo que digas. O sea, por ejemplo, pusiste el ejemplo de Devil Wears Prada, que sí especificaron desde un inicio que no iba a ser adaptación literal. Pero sí, ya cuando vas a hacer como adaptación bien de libro a película, yo creo que sí tienes que tener muy en cuenta la esencia y el corazón de la obra original, ¿no? Porque también, pues sí, es respetar un poco de esta historia que ya existe. O sea, tú no puedes llegar y cambiarle lo que tú quieres porque tú quieres, ¿no? O sea, es respetar esto. Y pues sí, o sea, yo creo que mientras lo hagas con respeto y pues tratando de moverlo lo menos que puedas, o sea, con creatividad, moverla ahí para que funcione bien, pues yo estoy súper a favor. O sea, creo que es una gran manera de mover historias que solo tenemos en nuestras mentes, algo que ya podemos ver, no tocar, pero pues sí ver en una pantalla, pues está
increíble. Está increíble. Tal vez lo único que agregaría como a esta conclusión es, o sea, no olvidar que las adaptaciones pueden ser un arma de doble filo. Sí, totalmente. O sea, como dice Fabi, si lo haces bien es algo increíble y te vas a ganar a muchísimos fans. E incluso creo que lo más bonito es alguien que vio la película, o sea, todavía tener ganas de leer el libro, ¿no? Sí, Yo creo de hecho que... eso me ha pasado muchas veces, Sí, de veo la peli y digo, wow, pues quiero leer lo original, ¿no? Ajá. Ahorita un caso concreto es el de American Psycho. Ajá. A mí me encantaría leer, ya va a ser mi próxima, chicos. Por cierto, a mí Gone Girl, ahorita que hablamos también de eso... es que hay tantos libros por leer, eso Exacto. también es, wow. Exacto. Y yo creo que ese también podría ser un buen criterio de si hiciste una buena adaptación o no, porque Sí. cuando realmente logras que incluso te interese leer el libro, significa que transmitiste bien esa Exacto. esencia de la historia. Entonces yo creo que ese sería como un criterio de buena adaptación o mala adaptación. Y pues sí, yo creo que todo está en el respeto a la obra original. Totalmente. Así es. ¿Algo que quieras agregar, Fabi? Pues no, creo que Creo que fue una buena conclusión. fue una buena conclusión. Así que, pues obvio tenemos como todos los capítulos una selección de películas de acorde al tema, así que vamos al top 5. Top 5. Bueno, como ya se volvió costumbre en este podcast decir, nos costó mucho trabajo hacer nuestro top 5 de pelis y series, Pero es que es real, pero es muy real. Hay tantos libros y tantas adaptaciones muy buenas. que fue difícil. Sí. Pero ya llegamos a este gran top 5, así que esperamos que les guste. Sí. La primera película es de mis favoritas. Es Harry Potter. Potter. Y pues sí, no he visto, digo, más bien no he leído los libros como para decir, ay, sí, está idéntico, pero pues sí puedo decir que es, bueno, en general es una saga de películas estupenda. Bueno, yo creo que es cultura general que ya todo el mundo vio al menos peli. la primera, ¿sabes? Sí, mínimo la primera. Pero bueno, para los que no, la pequeña sinopsis se trata de un niño huérfano llamado Harry, que vive con sus tíos en una vida que no es tan agradable porque pues sí está De arrimado. y pues sí, hasta que un día su vida cambia cuando cumple 11, porque llega un señor misterioso llamado Hagrid con una carta de aceptación a una escuela de magia llamada Hogwarts. Y pues sí, aquí también le revela que Harry es un mago y que pues su deber con la magia pues sí es ir a esta escuela y aprender un poco de, pues sí, de quién es él y de sus poderes, su magia. Y pues sí, aquí es donde, en esta escuela es donde conoce grandes amistades como Ron y Hermione, pero también se encuentra con enemigos misteriosos, sobre todo el mago más temido de este mundo ficticio, que es Voldemort. Y pues sí, a través de estas películas, quedamos 8 películas. 8 películas, 7 libros, pues sí, nos cuentan y vemos como en pantalla este gran mundo ficticio que creo que también marcó a una generación completa. Y pues sí, a mí me encantó. Todavía me tocó ver en salas de cine, no me acuerdo cuál fue, ya de las últimas, pero sí, me tocó toda esa experiencia de salas de cine de ver Harry Potter en esta pantalla grande, y pues también me tocó cuando era pues chicuela, ¿no? Sí, justo. Entonces pues sí, creo que es un gran mundo ficticio que pasó de las páginas a la pantalla grande, y pues creo que es de las mejores adaptaciones también para la gente. Y pues sí, o sea, si no la han visto, véanla, porque sí es un mundo muy bien construido, muy bien ambientado, y pues sí, creo que vale mucho la pena. Y continuando con la línea de cultura general, vamos con una película que es muy conocida, es considerada de las mejores de la historia, y que en Barbie pues hicieron muy claro el cliché de que es la película favorita de todos los papás, incluyendo al mío. Y estoy hablando de El Padrino, que está basada en la novela de Mario Puzo, quien, por cierto, trabajó junto a Coppola y a Robert Towne como guionista para poder hacer pues, su obra lo más fiel posible. Esta historia es protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino, quienes son los líderes de una poderosa familia criminal. Esta familia es ficticia y se localiza en New York City. Y pues básicamente la historia se cuenta entre 1940 y 1950, y son las crónicas de la familia Corleone, sobre todo de Michael, es decir, Al Pacino, y cómo él termina heredando el papel de su papá como el mayor líder de pues, esta banda criminal, y cómo tiene que madurar para, literal, llenar los zapatos de El Padrino. Y pues, como les decía, es una de las películas, bueno, en general la trilogía es
muy, muy querida por todos los críticos y por muchísimas personas. Sobre todo la segunda tiene las mejores calificaciones, la primera también, y la tercera ya pasó un poco desapercibida. En el caso de Rotten Tomato, la primera tiene una calificación de 97%. En el caso de Letterboxd, la segunda entrega está en el 7º lugar y la primera en el lugar 14. Yo digo que no hay muchas personas como de la generación que realmente se volvió fan del Padrino en Letterboxd, por eso está un poco abajo, pero también es algo de cultura general. Totalmente. Al menos las primeras dos tienen que verlas y pues literal fueron como la catapulta de Al Pacino para ser el actor que es en la actualidad, y pues no se pueden perder El Padrino. Seguro pueden verla con su papá. Totalmente, y se las recomendamos 100%. Luego, en tercer lugar, tenemos a Shawshank Redemption, que esta también yo no sabía, o sea, apenas ayer investigando me enteré, pero está basada en una novela corta de Stephen King. De hecho, también estaba investigando que eligieron no poner el nombre de Stephen King para promocionar la peli porque su nombre sí está más asociado como a, pues sí, el terror, el misterio, y pues esta peli es más como de drama, ¿saben? Entonces, pues sí, eligieron no ponerlo y pues sí pasó muy desapercibido. Bueno, yo no sabía todo ese tiempo. Y bueno, está basada en la novela llamada Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Y pues también algo muy curioso aquí es que el libro en realidad es chiquito, o sea, no sé cuántas páginas exactamente, pero es muy chiquito. Y pues el director y el guionista decidió hacer como este largometraje que también pues sí, aquí combina un poco más porque el libro era chiquito y ya le dio como más chance de no mover tantas cosas. Y o sea, en cambio añadió más cosas, ¿no? Y pues bueno, la sinopsis es un banquero llamado Andy, que está interpretado por Tim Robbins. Tiene una vida pues sí parece perfecta, muy exitosa, hasta que un día cambia drásticamente cuando es acusado de asesinar a su esposa. Y pues es condenado a cadena perpetua en la prisión de Shawshank. Y pues sí, este chico pues dice que él no es culpable, entonces más bien como que lo están culpando de un crimen que él no cometió, pero pues no le importa a la gente, entonces se tiene que enfrentar a este mundo pues muy rudo, violento como lo es la cárcel. Y pues claramente no encaja, es como, pues sí, pasó de banquero exitoso con vida perfecta a una prisión, y pues nada que ver, ¿no? Y entonces aquí es donde conoce a Red, que es Morgan Freeman, y pues ellos se convierten como buenos amigos y pues vemos un poco de esta transformación de Andy en este mundo en el que no encaja, y pues también las vidas de los otros reclusos. Sí. Y pues un fun fact también es que esta película fue un poco peluciada en las taquillas cuando se estrenó. También le estaba contando a Luke que yo creo que fue por Stephen King también dice que cree que es por el nombre porque no te dice mucho, ¿no? Sí, no, Redemption. Como que no te imaginas. No te imaginas que va a ser una historia de cárcel, ¿no? Literal. Pero ya después ya la supieron apreciar más y fue nominada a 7 Oscar, incluida Mejor Película, y también es considerada una de las mejores películas de la historia del cine. Está en el número 1 de las mejores calificadas por IMDb. Y pues sí, creo que es una película que también todo el mundo debería ver al menos una vez en su vida, y pues es increíble que haya estado basada en una obra de Stephen King, que también otro fun fact es que él dijo que es una de las mejores adaptaciones de una de sus obras. Así es. Y sabes que ahorita que dijiste lo del nombre, o sea, cuando dijiste el nombre de la película, no sabía cuál era, y hasta que contaste ahorita la sinopsis dije, claro, ya sé cuál es. ¿Ya la viste? Sí. ¡Ah, oh my God! Qué impresionante, pero el nombre no... Ajá, sí, no. Pues es que entonces yo creo que sí fue como más de Shawshank Redemption. Sí, o sea, el punto que ves la película y ni siquiera te acuerdas del nombre. Exacto, o sea, no es porque es la prisión Shawshank, pero sí, como que no... Sí, bueno, en español es Sueños de Fuga. Ajá. Creo que sí. Sí, creo que sí. Pero sí es muy buena película, o sea, ya sé de cuál es. Sí es muy buena película. Nuestra siguiente recomendación es súper de romance, drama, y es Call Me By Your Name, para todas las fanáticas de Timothée Chalamet con Fabi. Básicamente, aquí se nos cuenta la historia de Elio, quien es un chico italiano de 17 años que vive con sus papás, y un verano sus padres invitan a Oliver para que el papá de Elio pueda ayudarle como con asuntos académicos, documentos académicos, o sea, básicamente como con su tesis, ¿no? Pero lo que no saben estos dos personajes es que van a comenzar a desarrollar una especie de conexión y relación complicada, ya que los dos tienen edades y personalidades distintas, pero que dentro de esa, pues sí, ese mar de emociones que van a vivir uno con el otro, pues van a descubrir un romance que va a cambiar sus vidas, y no solo la de ellos, también las de todos los que han visto o vean esta película.
Así que si quieren llorar un poco, quieren reflexionar y quieren ver a Timothée Chalamet, pueden ver Call Me By Your Name. Mucho ojo con la escena de los duraznos. Ah, sí, no por nada es tan como criticada y hasta se volvió un poco viral en TikTok Sí, todo totalmente. el lore de los duraznos. De hecho, también ahí salió un edit famoso de Timothée Chalamet. Sí, como De- bailando, del- ¿no? Ajá. Sí, en Sí, efecto. justo. Sí. Totalmente. Ujú. Así que vean Call Me By Your Name, la verdad es que sí la recomendamos. Ujú. Sí. Y ya por último tenemos una serie entrando al top, que es Game of Thrones, que también es una de mis series favoritas. Y esta está basada en la saga llamada A Song of Ice and Fire, escrita por George R.R. Martin. Y pues sí, es una también de las mejores series de televisión, también pues, Sí. dicho por los críticos. Exacto. Tal vez lo que no nos gustó a los fans fue el final. Exacto. Que me Bastante. interesaría leer el libro. Ajá, justo, o sea, también me interesaría leer como... Sí, el final es así, literal. Ajá. Ajá. Pero bueno, creo que también lo cambiaron un poco los guionistas de la serie, porque hasta los actores cuando leyeron el final se quedaron de... En serio, sí, literal. Pero bueno, también para los que no la hayan visto, esta se trata de... Bueno, la historia se sumerge un poco en un mundo ficticio, donde hay 7 reinos en Westeros, y pues sí son casas poderosas que básicamente están entre luchas, y pues ajá, como entre luchas, juegos, traiciones, alianzas, como para que la casa más poderosa se encuentre en el trono de hierro, ¿no? Pues están las icónicas familias Stark, Lannister, Baratheon, Targaryen, o sea, es un mundo completamente ficticio, tiene su propia, hasta crearon un idioma como para ciertas tribus, no sé cómo llamarles. Entonces está como súper bien construido y también creo que es la serie en la que más ha gastado presupuesto HBO. Sí, 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 sí. Y sí se nota, la verdad, o sea, los escenarios, los atuendos, porque también es Sí. como un poco de época. Ajá, como si fuera con tintes medievales. Ajá, digamos. exacto. Ajá. Pues sí, todo está súper bien, o sea, está muy cuidado hasta el mínimo detalle. Los o sea, efectos visuales. Los efectos visuales, los maquillajes, las coreografías de las peleas, o sea, es de las mejores series que he visto totalmente. Aunque está un poco larga por las 8 temporadas, pues Sí. creo que sí valen mucho la pena. Y pues sí, creo que también ha sido como una buena adaptación Sí. de estos libros también muy largos Ujú. a algo que podemos ver en pantalla. Exacto. E incluso en el caso de Game of Thrones y de Harry Potter, o sea, tuvieron tal impacto que hasta tuvieron como su spin-off de animales Sí, exacto. fantásticos. Ajá. Y La Casa del La Dragón. Casa del ¿no? Dragón. Entonces, o sea, imagínense el impacto de Harry Potter y de Game of Thrones, que pues, Que les hacen spin-offs. exacto. Así que aquí tienen nuestro top 5. O sea, como siempre les decimos, ojalá y puedan ver todas. Totalmente. En el caso de Game of Thrones, la verdad es que yo todavía no la he acabado, Por favor, vela. porque es muy larga. Es muy larga. Pero de lo que llevo sí vale la pena. O sea, cada capítulo, por más largo que sea, vale mucho la pena. Y sobre todo creo que la producción de esa serie es lo que más se puede aplaudir. Y las actuaciones Totalmente. también. O sea, es que todo, literal. Y en el caso de, sobre todo de Harry Potter y del Padrino, pues cultura general. O sea, Así es. tienen que verlas. Así que, pues Fabi, sin más, vamos con los estrenos de la semana. Estrenos en el radar. Para los estrenos de la semana, nuestra primera opción es Mis Reyes contra Godines, Las Vegas. Y esta es la tercera entrega de esta saga de comedia mexicana que la verdad nos ha robado muchísimas risas. Sobre todo a mí la primera película me dio mucha, mucha risa. Y es un género que ya se ha vuelto un clásico. La verdad es que cada vez que voy al cine veo una película que sigue esta pauta. Pero lo interesante de esta entrega de Mis Reyes contra Godines es que en este caso la zapatería de Genaro y de Mitch está en peligro, por lo que ellos y todo su equipo deben de viajar a Las Vegas para conseguir la firma de un contrato. Obviamente en esta aventura por Estados Unidos, específicamente por Las Vegas, se encuentran con muchísimos problemas, muchísima diversión, pero que también tiene sus consecuencias. La verdad es que el tráiler se ve muy chistoso. Yo creo que esta es la recomendación de la semana si quieren literal solo irse a distraer y reírse al cine. Mis Reyes contra Godines Las Vegas promete cumplir con esa tarea. Y el otro estreno de la semana es Eddington, que es una película de comedia negra satírica, neo-western. Wow. Así es, todo eso. De el director Ari Aster, que si no lo conoce por el nombre, pues es director de películas un poco bizarras, como lo fueron
Hereditary, Midsommar y su tercera película que es Bo tiene miedo. Y pues sí, creo que este nombre está un poco más asociado a este género un poco terror, raro. Pues sí, literal. Es muy él, ¿no? Pero pues esta película promete ser diferente a las anteriores que hemos visto y a su estilo como raro que hemos visto. Sí. Pero básicamente es una historia que está ambientada en la pandemia de COVID-19, donde pues sí la incertidumbre reinaba por todos lados. Y vamos a seguir la historia del alcalde llamado Ted García, que está interpretado por Pedro Pascal nuevamente. Por cierto, así. Pascal no sale Pedro del Pascal cine. en todos lados. Aquí lo tendremos nuevamente haciendo el alcalde de un pueblo llamado Eddington, que está en Nuevo México. Y pues sí, este personaje decide como instituir la regla de, no, pues todos nos vamos a poner el cubrebocas, ¿no? Pero el sheriff de este pueblo llamado Joe Cross, interpretado por Joaquín Phoenix, pues está como completamente en oposición a esta nueva medida de seguridad, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a ver un poco de este conflicto que hay entre estos dos personajes que también se van a postular para las elecciones a alcalde del pueblo. Y pues sí, va a ser una película caótica en cuestiones de, pues sí, cuestiones políticas por lo que vemos de estos dos personajes, pero también pues tenemos el factor de la pandemia que ya por sí solo fue algo completamente caótico. Y pues íbamos a ver un poco de burla, cómo se comportaban sobre todo los estadounidenses durante la pandemia. Y aparte de estos grandes actores que ya mencioné, también vamos a tener apariciones como la de Austin Butler y Emma Stone, que parecen ser personajes que van a estar como en teorías conspirativas sobre la pandemia, entonces está como chistoso. Y pues sí, de las críticas que he visto, pues nuevamente Ari Aster dividiendo al público. Hay gente que no le gustó nada, hay gente que dice que está muy chistosa, que está muy buena, entonces pues el 14 de agosto podrán comprobar por sí mismos qué tal esta película. Y sobre todo ver como este giro de Ari Aster, ¿no? Sí, a ver si Ari Aster como cambió un poco. Sí, literal. Pues su pauta, sí, literal. Pues sí. Así que ahí tienen dos opciones muy, muy diferentes. La verdad es que eso me encanta de los estrenos de la semana. Totalmente. O sea, por eso me da risa. Porque dice, son cosas tan distintas, pero como siempre hemos dicho, lo mejor del cine es su variedad. Así que les recomendamos muchísimo estas dos películas y pues ojalá puedan ir al cine a verlas. Totalmente. Así que antes de irnos, Fabi, ¿estás lista para dar la pista de la siguiente semana? Sí. Ok. Nuestra pista de la siguiente semana es un director cuya estética ha cambiado el significado de lo que es gótico. Ahí tienen la pista. Si tienen alguna idea de qué va a tratar el episodio de la siguiente semana, pueden dejárnoslo en los comentarios aquí en Spotify o en YouTube. También nos lo pueden comentar en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok. Nos pueden encontrar como @cinenenas. Y pues eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Esperemos hayan disfrutado de este podcast y nos vemos el siguiente miércoles. Yo soy Luisa. Yo soy Fabi. Y esto es Cine Nenas. Bye. Cine Nenas, con Fabi Cosío y Luisa Illescas.